Bienvenidos chicos al cuarto programa de Fantasy Fever. Como siempre estoy acompañado de Diego Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y con Josep de Tena. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A por los octavos. Este programa es gracias a los amigos del Mundo Deportivo y Fever, la red social del momento, donde podéis seguir toda la actualidad del mundo del fútbol y donde en los perfiles nuestros podéis encontrar muchas sorpresitas fantasy. Os recuerdo que tenéis el enlace de la aplicación en el primer enlace de la descripción y también en el comentario fijado. Ya hemos finalizado la fase de grupos de este Mundial de Clubes 2025. Ahora vamos a por unos octavos que se avecinan bastante apasionantes. Josep, ¿cuál ha sido un poquito la dinámica de esta última jornada del Mundial de Clubes? Pues vamos a hablar primero del Inter de Miami, de Luis Suárez, de Leo Messi, que estuvieron a pocos minutos de quedar primeros de grupo con el Porto y con el Palmeiras, que a priori eran equipos muy superiores. También estaba el equipo egipcio, el Al-Ahly, que empató a 4 con el Porto en ese partido de despedida de ambos equipos. Y es que el Inter Miami estuvo a nada, a 10 minutos que iba ganando 2-0 al Palmeiras, con un golazo de Suárez para todos los que decían que todavía estaba, o sea, que no le quedaban balas, que ya estaba para retirarse. Pues toma golazo de Luis Suárez, pero les empataron, pechofriada histórica, y eso hace que en octavos se enfrenten al PSG, que amigos míos lo van a tener muy difícil. Yo no sé lo que pensáis, pero cuando vi el gol de Luis Suárez me recordó, más que incluso a la época del Barça, a esa época del Liverpool donde veíamos marcarle goles de todos los estilos. Y aunque es verdad que ya la edad se nota, porque el gol fue un golazo, pero con algunos rebotes, con un poco gestos que evidencian el paso del tiempo. Pero ver al uruguayo volver a marcar, a mí por lo menos, mi corazoncito culé volvió a sonreír. No, fue un chicho impresionante, ¿eh? O sea, y es verdad, tienes razón Carras, que recordaba esos tiempos de Anfield, que parece que se va a caer y al final, pero tira ahí como un búfalo, y bueno, un golazo espectacular. Ahora sí que da todavía más impresión de que se vaya a caer, porque es que el pobre hombre juega sin rodillas, pero bueno, oye, volvió a sonreír y volvió a conseguir dar en la diana al pistolero. Golazo el de Luis Suárez. Y volvemos con nuestro querido Auckland City, que ya se nos va del torneo, pero se ha llevado con él 1 millón de euros por empatar a Boca Juniors 1-1, con un gol de un profesor de educación física. Yo sinceramente no me lo creía, pensaba que Boca Juniors iba a golear para intentar pasar. Y ojo, porque el Benfica, que era el que estaba ahí con Boca Juniors por ver quién pasaba, ganó al Bayern dejándole segundo de grupo, y eso le envía contra el Flamengo, y si consiguen pasar a cuartos de final, lo más probable es que se vean con ese PSG y que ganará el Inter de Miami. Yo, la verdad que creo que, aunque nosotros somos en este programa mucho del Mamelodi, creo que el Auckland también se ha ganado un hueco en nuestro corazoncito. Creo que es de estos equipos que sin duda están siendo de los más protagonistas del Mundial de Clubes, al menos bajo mi punto de vista. Y has comentado del goleador, profesor de educación física, pero también me quedo con lo que ha salido en redes sociales del portero. O sea, que ha empezado a salir por redes sociales un montón de fotos de él de fiesta, que tuvo un gran partido en esta última jornada para conseguir ese punto. Un poco destacaba su faceta más golfa por las noches, y también lo demostró en el terreno de juego. Muchos puntos dio en el Fantasy y sobre todo, pues, oye, acaba con una buena sensación Auckland, sobre todo llevándose, como has dicho, por delante a Boca Juniors. Garrow de fiesta, creo que son 20 añitos los que tiene, ¿no? Y habéis hablado de la parte más positiva, que es el Auckland se lleva el empate. Lo de Boca Juniors, a mí me parece, bueno, para mí que lo vi y que llevaba a medio equipo de Boca en el Fantasy, me pareció el peor partido que he visto en mi vida. O sea, era un quiero y no puedo, centros al área, pero sin ninguna intención. Lamentable y eliminación merecidísima para Boca desde mi punto de vista. Sí, Cavani dijo que se habían encerrado muy bien y claro, pues viniendo de un equipo semiprofesional, que efectivamente, Diego, van a repartir el 1 millón de euros entre toda la plantilla. River Plate también se va para casa. Monterrey, sorprendiendo, también se clasifica a octavos de final. A mí Mastantuono me ha decepcionado. Es un jugador, por mucho que lleve la camiseta del Barça, que tenía muchas ganas de verle. Sé que tiene mucha magia y la veremos, pero en este Mundial de Clubes no lo he visto. No, y yo creo que yo precisamente antes de este Mundial pensaba que iba a ser una de las revelaciones, más que nada por al final el fichaje por el Real Madrid, el bombo que se le iba a dar, y al final se ha quedado un poco en nada, y al final es un poco entender que ha habido mucha presión para el chico, pero también es verdad
que al final es un movimiento que el Madrid hace para largo plazo y que era muy difícil que también tirara puerta abajo y de repente fuera el MVP del torneo. Yo sí que me quedo con una de las cosas que es la eliminación tanto de Boca como de River, y es que claro, cuando Boca no pasa del empate ante el Oakland, salen todas las declaraciones que se dijo al principio de cuando el Benfica golea, cuando el Bayern golea al Oakland, diciendo que eran pocos goles, todas las retratadas, los memes que salieron, la gente de River burlándose, pero es que después River se lleva también su propia decepción, queda también eliminado. Y al final, pues, los amigos argentinos que no nos decepcionan nunca, a tema de humor y tema de las redes sociales, pues estos días yo creo que han sido los grandes protagonistas porque nos hemos podido reír bastante con todo lo que ha salido al final de su derrota y de pues su paso al final negativo por este Mundial de Clubes, porque todo lo contrario pasa con los equipos brasileños. Justo ahí, ¿no? Hablábamos en los primeros programas del éxito de los equipos sudamericanos y al final nos hemos tenido que acabar ciñendo a los equipos brasileños. Lo de los argentinos ha sido un poco burbuja que en la última jornada pues se ha pinchado y, como decía Josep, al aeropuerto que se van. Tremendo final también con River, con ese calentón de huevito Acuña con Dumfries, ¿no? Que venía del Mundial, aquella Argentina... Países Bajos, que bueno, el famoso que miras bobo, ¿no? Y todo lo que aconteció y esa celebración de la tanda de penaltis en la cara de los neerlandeses, pero madre mía, las imágenes son tremendas. Pregunta seria, ¿Dumfries huía por miedo o se iba al vestuario para tener una charla amistosa sin cámaras con Acuña? ¿Qué pensáis? Yo creo que le había dicho algo de, venga, al vestuario sin cámaras y lo que quieras. Y Acuña, el tío, le sacará 3 cabezas Dumfries, pero le daba igual, lo quería matar. Le tenían que parar entre 4 o 5, sí. Yo lo primero que leí fue que iban los dos en dirección vestuario para darse. Y claro, cuando veo la primera impresión que me dio al ver el vídeo fue, no, Dumfries está huyendo totalmente de Acuña, que está loco, que además era el que para. Y creo que más queda por eso, la verdad, porque aunque es verdad que sale Dumfries del campo, que le están tirando un montón de cosas los argentinos, sí que, no sé, la sensación que me dio viendo el vídeo fue que estaba huyendo, la verdad, porque Acuña sí que cuando lo pararon se quedó en seco y no se ve a un Dumfries que vuelve y tal. Dumfries tenía clarísimo que en el terreno de juego no iba a pasar nada y no sé, a mí me dio más la sensación de... que Bo Acuña estaba más loco. Yo también tenía la sensación, y creo que vosotros también, como todo el mundo, de que los equipos argentinos iban a ser los únicos que dieran pelea por esa garra, por esa gran afición que tienen, y al final han sido los brasileños que nos han sorprendido a todos. 4 equipos de Brasil que había clasificados, los 4 están en la fase eliminatoria, e inevitablemente tenemos un cruce entre 2 equipos brasileños en octavos, Palmeiras de Vitor Roque contra el Botafogo, que ganó el PSG. Después tenemos a Fluminense, que se va a enfrentar al Inter de Milán, lo van a tener complicado ahí también. Y después nos encontramos al Flamengo, que ha quedado primero de grupo, muy felices, pero se encontrarán al Bayern en octavos, y como hagan la hazaña y pasen a cuartos de final, probablemente tengan ahí esperando al PSG. Yo creo que precisamente lo que ha pasado con los equipos brasileños es que justamente creo que aquí en Europa se les tiene un poco más ocultos, y por eso creo que ha habido un poco más de menosprecio a ellos, porque al final siempre River, Boca están bastante presentes, pero cuando pensamos ahí en equipos sudamericanos creo que Brasil siempre se queda un poco en un rango en segundo plano, por así decirlo, y creo que este torneo nos ha demostrado que están más presentes, y precisamente por ese choque que tienen entre dos de ellos, que además es el primer partido de los octavos, mínimo uno lo vamos a tener en cuarto. Yo creo que después iremos con las porras, pero creo que va a ser el único equipo brasileño que pase. Después al resto no le veo demasiado favorito, pero creo que positivamente, aparte de nuestro Mamelodi, Oakland, creo que Brasil ha dado un paso de gigante un poco para el respeto mundial, que aunque lo comentó Luis Enrique, que al final, ¿cuántos argentinos, cuántos brasileños hay en los equipos de toda Europa? Hay muchísimo, y evidentemente es un fútbol muy desarrollado. Lo que pasa que en sus ligas nacionales pues quizás sí que están pasos por detrás del fútbol europeo, pero al final tienen mucho potencial, y creo que lo que han hecho es ganarse un poco el respeto generalizado que quizás anteriormente no tenían, pese a que al final allí en Sudamérica pues bueno, sabemos que cada temporada, como viene siendo en las últimas temporadas, vienen conquistando el título más importante. Es verdad que bueno, hemos hablado mucho, se ha estado hablando mucho durante el Mundial de Clubes de esa ley Bosman, de ese éxodo de jugadores nacionales brasileños hacia otras ligas. Lección de humildad o curita de humildad para pues otras federaciones, confederaciones y para el fútbol europeo. Sí que
parece, ¿no?, que o se intuye que en estas eliminatorias, ya más directas, en estos cruces más directos, parece que los equipos europeos pues es el momento de que den ese paso al frente, y como decía Carras en su preporra, parece, ¿no?, que puede ser que aquí ya nos quedemos sin algún que otro equipo brasileño. Luego tenemos seccioncita donde hablaremos un poquito más de estos clubes y de sus jugadores top. De otros cruces tenemos el Benfica-Chelsea, que luego entraremos un poco más en detalle. Rivalidad ya europea, tenemos ahí a Enzo Fernández, ex del Benfica, que se fue al Chelsea por una gran suma de dinero. Monterrey, que no lo hemos comentado, se enfrenta al Dortmund. Después daremos predicciones a ver si el equipo mexicano de Sergio Ramos puede avanzar a cuartos de final. Y las eliminatorias que nos quedan, ahora las comento, pero antes, nuestro Mamelodi, en paz descanse, lo han hecho muy bien. De hecho, me he estado fijando en Mr. Fantasy que Reiners y compañía, la gran mayoría han puntuado verde en los 3 partidos. Y eso tiene mucho mérito, ¿eh? O sea, Mamelodi Sundowns se ha ganado el corazón de mucha gente. Sí, es que yo creo que, por ejemplo, es el resumen de su final de torneo, esa forma de celebrar en el propio campo la derrota, porque al final estaban eliminados, pero creo que de lo que más han destacado es por su personalidad, y al final lo han transmitido perfectamente en el terreno de juego. Han sido un equipo muy, muy alegre, que no se ha rendido en ningún momento, y que, pues, la verdad, que creo que estamos todos de acuerdo, aquí estábamos todos con un poco ese sentimiento de querer que pasaran a la siguiente ronda por seguir viéndolo, pero bueno, se han quedado bastante cerca, que quizá antes del torneo pues nadie daba un duro por ellos, a lo mejor sí que puramente expertos que los siguieran, pero me parece que su paso por el Mundial de Clubes es más que de sobresaliente. Sí, sí, totalmente. Yo incluso les pondría la etiqueta de equipo revelación, por lo menos, ¿no? Porque al no ser conocidos a nivel mundial, aunque en Sudáfrica, ya lo comentamos el episodio pasado, pues son dueños y señores. Y yo vi el partido contra Fluminense que pusieron el autobús totalmente los brasileños, y es que estuvieron a un gol de clasificarse. Y porque Lucas Ribeiro desconectó un poquillo al final, le sustituyen, faltaba siempre ese último pase. Fabio, el portero de Fluminense, también paró varias, pero que al final es un detalle, y podríamos estar hablando de que Mamelodi se habría clasificado para octavos. Cabeza alta, honor a este equipo. Yo ya, estoy buscando la camiseta para encargarla y nos volveremos a ver. Hubiese sido muy bonito tenerlos en octavos, donde lo que sí que tuvimos ayer en los últimos partidos de esta jornada 3 de grupos es el Juventus-Manchester City, que más allá de un duelo entre dos europeos, era a ver quién se enfrenta al Real Madrid, porque el que perdía y quedaba segundo de grupo, que ha sido la Juventus, ahora hablaremos del nivel del City, que los aplastó. Pues la Juventus se va a enfrentar al Real Madrid, que vienen muy bien con la flechita para arriba, empezaron muy mal y están recuperando el nivel con un Arda Güler que a mí me está encantando, un Gonzalo García que gracias a gastroenteritis de Mbappé está siendo titular y deslumbrando, asistencia a gol en cada partido de la jornada de grupos, increíble. Y después el Manchester City, que se ha ido al lado con el Al Hilal, puede tener un Inter ahí en cuartos de final, pero digamos que le ha tocado el cuadro más asequible. Evitan al Real Madrid, el clásico ya europeo de estos últimos años. Y hablando del Madrid, si ganan a la Juventus, que es a priori lo que debe pasar, Monterrey o Dortmund en cuartos de final, y ya sí que en semifinales se verían con un PSG o un Bayern de Múnich, que es a priori lo que debería pasar. Yo veo al Madrid con un camino bastante asequible hasta semifinales. Y ojo que no den la sorpresa a los de Xabi Alonso, no sé qué opináis. Sí, además creo que es bastante importante el tema de ese lado del cuadro o las primeras rondas de octavos y cuartos, precisamente por el tema de el money, el tema del dinero. Que el Real Madrid llegue a semifinales es justamente el objetivo para poder ganar la cuantía de dinero que se le prometía a la mayoría de los clubes antes de comenzar este torneo. Así que bueno, por esa parte el Real Madrid, que al final pues vamos a ver obviamente la repercusión que tiene este torneo finalmente, pero lo que está claro es que lo que no va a fallar es el dinero, el money, y eso parece que a priori parece que lo tienen más cerca. Igual que el Atlético de Madrid se ha quedado fuera, se ha quedado eliminado y no va a contar con ese beneficio que esperaban para hacer la cometida de fichaje. El Real Madrid a priori sí que lo logrará. Yo quería hacer varios apuntes de el Manchester City empieza un poco a reconstruirse, da la sensación de que ya vuelve a ser ese equipo que da igual a quién meta, tiene tanta profundidad de equipo que todos asustan. Vamos a ver si eso durante el torneo
puede ser una realidad, pero de momento eso apunta en esta fase de grupos donde ha hecho muchísimas rotaciones y todos los futbolistas han estado funcionando. Y por parte del Real Madrid, bueno, vamos a ver si en esa hipotética semifinal, que yo creo que siendo para mí el máximo favorito el Paris Saint-Germain será el que esté ahí, vamos a ver qué nivel dan ante el campeón de la Champions, porque yo creo que el Real Madrid con la progresión que lleva va a estar ahí. La pena, el tema de Gonzalo, porque aunque en la tercera jornada ya ha sido uno de los protagonistas, creo que al final Mbappé ya se sabe que va a poder jugar la siguiente ronda, ya está recuperado, ya está entrenando, y yo creo que claramente el damnificado va a ser él, porque no veo a Madrid jugando con Vinicius, Mbappé y Gonzalo, principalmente porque entraríamos un poco en el mismo debate de quién juega a la derecha, y ahí no veo ni a Gonzalo, ni a Mbappé, ni a Vinicius. Antes de que hable Diego, para que no se me olvide, cuando esté recuperado Mbappé obviamente va a ser titular, pero cuando vuelva Endrick, yo si fuera del Madrid pondría a Gonzalo de primer cambio de delantero centro, pero vamos, sin pensarlo, por mucho que se haya pagado mucho dinero por Endrick y pueda tener más progresión, Gonzalo se lo ha ganado. A ver, ahí es entrar un poco en que yo creo que con el tema de Endrick yo me quedo con un dato. El año pasado, en la única competición que tuvo realmente protagonismo fue la Copa del Rey y él terminó rindiendo. Creo que no se ha sido justo del todo con él porque, claro, al final, uno que sí que ha aprovechado mucho la oportunidad de los últimos minutos ha sido Arda Güler, que parecía hace 2 temporadas Arda Güler, que salía 5 minutos y siempre marcaba y parecía, guau, este chaval es buenísimo. Obviamente, con el tiempo se va demostrando que sí, pero no es tampoco lo idóneo de que salgas 5 o 10 minutos y puedas marcar tanto las diferencias. Creo que Endrick, además, es un jugador que tiene que adaptarse, creo que más un poco al equipo, ¿vale? Pero creo que porque el Real Madrid está muy lleno de individualidades ofensivamente y creo que es un jugador que ya ha demostrado que si se la tiene que pasar a Mbappé o a Vinicius o tirar él, va a tirar él. Entonces creo que eso a nivel equipo puede también generar su roce. Pero me parece un delantero que creo que también ha demostrado mucho. Tuvo la mala suerte de lesionarse y perderse este Mundial de Clubes, que eso obviamente le ha abierto la puerta a Gonzalo. Pero yo sí que estoy un poco en el barco de Endricky, más que nada porque la temporada pasada lo que se le vio a mí me gustó mucho. Lo que pasa que, claro, Xabi Alonso quizá ve este Mundial de Clubes como algo que marca demasiadas diferencias, pero claro, la inversión es muy importante en el brasileño. No sé por qué me daría que quizás si la decisión fuese exclusivamente de Xabi Alonso pudiese apostar más por Gonzalo, pero no sé si la filosofía merengue podría dejar pues a un delantero de la fábrica tan por encima de fichajes o de inversiones, aunque sean a largo plazo, ¿no? O más para futuro, no lo sé. Yo del Real Madrid quería comentar también, ¿no? Y sobre todo también trazar la comparación con el Atlético de Madrid. Es decir, joder, ¿cuántas veces hemos vivido el tema de un caminito tan llano hacia al menos semifinales para el Real Madrid en una competición? Un grupo muy flojito, lo hemos visto, pasó apuros con el Al Hilal, pero luego Pachuca y Salzburgo, muy sencillos para el Real Madrid. Ahora los cruces, pues se le presupone favorito de nuevo hasta que lleguen los totes al final. Y el Atlético de Madrid, que recordemos que se va eliminado con 6 puntos, que ganó a Botafogo y que solamente ha perdido contra el Paris Saint-Germain, que obviamente también pues partía como favorito, ¿no? Esas diferencias. Al final el Atleti saca un punto menos que el Real Madrid en un grupo mucho más complicado, el Atleti se va para su casita y el Madrid que parece que ya digo que tiene el camino allanadito hasta las semifinales. Quería quedarme con las declaraciones del Cholo en rueda de prensa, que él terminó diciendo que al final habían hecho lo que se esperaba, es decir, ganar los 2 partidos que no era contra el Paris Saint-Germain, que al final era el campeón de la Champions, y con 6 puntos se queda fuera. ¿Vosotros os parece un discurso derrotista o parece un discurso realista y que al final pues la gente le está dando palos al Cholo Simeone por darle? Sí que creo que han sido un poco injustos con el Atlético de Madrid porque al final es eso, quizá el partido contra el PSG fue el primero, era un poco de tanteo y se llevaron ese 4-0 que fue demoledor. Recordemos con una tarjeta roja, una al PSG que no le sacaron, que para mí sí lo era. Bueno, al final se han dado unas combinaciones que si no hubiese habido el triple empate ellos hubieran pasado por haber ganado a Botafogo, pero Botafogo dio la sorpresa, ganó al PSG, que es lo que les ha dado el pase a los octavos de final. Totalmente, sí. Recordemos que el Atleti las tuvo contra el PSG, que le anulan un gol a Julián Álvarez, que Sorlo falla a puerta vacía, etcétera. Yo creo que sí que no es lo que espera un aficionado, esas declaraciones del Cholo, pero sí que son honestas. Es decir, casi se podría decir que el Atleti hizo los deberes. Al final no se han dado los números para que se clasificase, pero bueno, ahí se quedó a las puertas.
Y lo que iba a decir del Real Madrid antes de hablar del Atleti, bueno, primer partido sin Asensio en la zaga, portería 0, y el Madrid gana fácil. Seguimos sumando motivos para que Asensio no juegue la próxima temporada. Pues con esto cerramos la fase de grupos, donde hemos conocido equipos como el Mamelodi, como el Auckland City, que nos han enamorado. Esos 4 partidos al día que yo siempre los llevo en el corazón, me encanta. Y ahora vamos con las predicciones rápidas, equipo ganador y una frase corta para argumentar rapidísimo, a ver si después no quedamos retratados. En el Inter Fluminense pasan los italianos con doblete de Lautaro Martínez, que va a hacer un poquito la vendetta de Argentina contra los brasileños. Yo ahí creo que va a pasar, me voy a jugar, ¿eh? Va a pasar Fluminense a lo loco, con un Thiago Silva que conoce el catenaccio y el calcio, y además fue Rossoneri, ¿no? Va a pasar el Fluminense. Yo estoy con Diego, va a pasar Fluminense, otro equipo brasileño. Y es más, me la juego, ¿eh? Inter equipo de excepción 0-0 y en penaltis pasa Fluminense. En el Manchester City al Hilal van a pasar los de Pep Guardiola, más que nada porque Rodri vuelve a ser la brújula del equipo. Yo estoy con Carras, pasa el City. Además, los que no estaban terminando de funcionar, Doku, Savinho, ya empiezan a meter golitos. Ojito con los Citizens. 4-1 para el City, se le acaba el chollo a los árabes. En el duelo brasileño entre el Palmeiras y Botafogo, me quedo con Palmeiras. Vitor Roque, el tigriño, va a marcar las diferencias. Carras se queda con Tigriño, yo me quedo con Sapiño. Igor Jesús va a darle el pase a Botafogo. Yo estoy con Diego, Botafogo va a pasar, Igor Jesús, papá de Vitor Roque. En el Benfica-Chelsea me quedo con los portugueses, más que nada porque del equipo londinense no me voy a fiar en la vida. Pasa Benfica, el Chelsea ni está ni se le espera. Yo, por llevar un poquito a la contraria, Benfica-Chelsea, voy con los londinenses porque creo que Enzo Fernández va a aplicar la ley del ex. En el Paris Saint-Germain Inter de Miami no va a haber venganza de Leo Messi, el PSG va a pasar. Yo me quedo con el Inter de Miami de Messi y compañía. Además creo que Leo le va a comentar un par de cositas a Vitiña de cómo se ganan campeonato. Yo creo que el PSG va a pasar por encima del Inter de Miami, pero me espero un golito de Messi de despedida. En el Flamengo Bayern me tira mucho ir con los brasileños, pero la magia de Olise es superior a mí. Pasa el Bayern, aquí yo creo que el carácter bávaro se va a hacer notar en los cruces directos. Va a pasar el Bayern contra el Flamengo, Harry Kane, doblete. En el Borussia Monterrey me quedo con los mexicanos, creo que Sergio Ramos va a liderar al equipo. Estoy con Carras, con Monterrey y con la Cabra, Ramos. Además el Dortmund, quitando el hermanísimo, poca cosa este Mundial de Clubes. Estoy con vosotros, vamos con los soldados mexicanos, Dortmund, el otro equipo de excepción. Y el último partido, Real Madrid-Juve, va a ser un partido de goles, pero Mbappé volverá por la puerta grande. Pasará al Real Madrid, competición peligrosamente preparada para que lleguen al menos a semifinales. Va a pasar el Real Madrid y ojo, Arda Güler va a brillar mucho. Y recordar que para poder ver todos estos partidos de octavos de final del Mundial de Clubes lo podéis seguir todo desde DAZN, que además con los amigos de Fiber están haciendo un pedazo de sorteo dentro de la red social de fútbol del momento. En Fibers seguís a DAZN y en la publicación fijada vais a los comentarios, mencionáis a un amigo y podéis obtener un abono DAZN Pro valorado en 300 euros para poder ver todo el fútbol la próxima temporada. Y como primer invitado del programa tenemos a Gonzalo, que nos va a contar la intrahistoria de cómo fue la estancia de Messi en el Paris Saint-Germain. Fui vuestro juguete, me utilizasteis y me desprestigiasteis. Ahora quiero mi venganza. Os elegí cuando tenía el mundo en la palma de mi mano, a mi servicio, a mi elección. Aposté por vosotros, aun sabiendo que os apodabais fracaso y de apellido decepción. Todo lo que pidiese era el trato, todo lo que necesitase la condición. Sin embargo, al final solo fui víctima de palabras vacías, cargué con un juguete roto y tuve que lidiar con ego, envidia y traición. Me exigisteis que escribiera una historia de la que no os molestasteis ni de diseñar el prólogo. Quisisteis jugar con el peso de mi leyenda sin saber que nadie puede cargar con mi epílogo. Y fue cuando pisé vuestro orgullo, cuando fui más grande que vuestro ídolo, cuando os robé la posibilidad de mirarme por encima del hombro. Fue entonces cuando se os quitó la careta y entre tu monólogo y mi epílogo se perdió el diálogo. Así que ahora, preso de la ira y caliente por la llama de la venganza, ahora que me tratan como todos saben que merezco, ahora la piedad no será mi mayor cualidad. Muy buen vídeo de Gonzalo, como siempre, y para mí Messi en el PSG no fue el del Barça, pero estuvo muy infravalorado, no le trataron bien como hemos visto, y argentino yo creo que les va a marcar.
Si eso ocurre, será una gran opción en el Fantasy, así que, si confiáis en la ley del ex, meterlo en vuestra alineación de Mr. Fantasy. Lo hará Kimbo, el ganador de la jornada 3, pues veremos a ver, porque tras su gran jornada muy complicada, porque la verdad que hemos tenido a muchos equipos con grandes rotaciones. La verdad que jornada, como tú decías, Carras, muy complicada, muchas rotaciones, tercer partido de grupos, algunos se jugaban más que otros. Creo que hemos librado bastante bien, con bastante dignidad, que los tres ya tenemos una posición, insisto, digna, de la que podemos estar orgullosos en el top, en la clasificación general. Y bueno, ahora ya cambia totalmente la cosa, ya muchos menos equipos, empiezan los octavos, empiezan los cruces directos. A ver qué pasa. De hecho, en la jornada, pues hemos quedado, digo yo, bastante parejos. Hemos quedado un top 20, que por cierto, acabo de darme cuenta, ha habido cambio en la clasificación. Diego, ha habido sorpaso. Sí, ha habido sorpaso. Y esta mañana han corregido algo, puede ser, ¿no? Sí, habían quitado un punto de Ribeiro. Deben de haberte sumado un puntito por alguien. Y entonces, por presupuesto, me pasas tú por delante. Ah, la economía, sí. La economía que hace lo suyo, que yo siempre lo pregunto en cada programa y lo quiero volver a decir. ¿Cómo vais vosotros? Porque yo ya voy con un presupuesto de 126 millones. Yo voy contento. Yo me quedo en 121, que he vendido todo el equipo esta mañana para empezar de cero. 121 tengo yo. Yo creo que estoy 116 por ahí. No estoy jugando mucho a la economía, pero la voy generando, así que bueno, está bien. Y ya en generales, pues, bueno, tenemos a Diego en el top 14, yo estoy en el top 24 y Josep ya se acerca al top 50, va en el 63. Josep, ¿hay confianza? Sí, prometí que si no entraba en el top 50 de la jornada 3 me retiraba. Lo hemos conseguido, estamos ahí. Y bueno, el all-in del Boca Juniors conseguí salvar a dos que hicieron 9 y 10 puntos. Después, mi Beto, como siempre, funcionando bien. Kvaratskhelia tampoco era muy complicado, pero sigue funcionando bien. Vinicius, que entra a última hora, muy bien con el nuevo peinadito. Y Delap, el delantero del Chelsea, que por fin marca y lo teníamos ahí perfecto. Así que no os relajéis, que vengo fuerte, ¿eh? Ahora sí que sí. Has comentado el tema de los vetos y claro, una de las normas es precisamente la sección de Diego Morales para ver qué jugador tenemos que poner obligatoriamente en esta jornada número 4, que quiero recordar que es solo una norma para nosotros, ¿vale? Que mucha gente nos pregunta en comentarios de, oye, este jugador también lo tenemos que poner nosotros. Si sois valientes, sí, Carlos, te hemos retado, no nos haces caso, pero al resto de la gente, quien quiera hacerlo, por supuesto. Vamos allá, cada vez me duele más esta sección, porque por una parte jiji, jaja, pero por otra, cómo fastidia cuando vemos que perdemos puntos y que los rivales siguen creciendo y siguen hinchando su clasificación a nuestra costa. Comentábamos al principio el éxito, ¿no?, de los equipos brasileños, al menos en fase de grupos, 4 de 4 clasificados para octavos. Así que vamos a ir precisamente con una selección de 4 jugadores top, uno de cada de los equipos brasileños clasificados. La norma semanal será pues alinear al menos a uno de estos 4, e igual que la semana pasada el comodín era Reiners con la norma del Mamelodi, aquí también tendremos un comodín que comentaré al final. Empiezo por Palmeiras. Insisto, sé que soy un poco masoca, pero la filosofía top está por encima de todo, de la competición y de todo, y de mis aspiraciones en el fantasy, así que me voy a quedar con Vitor Roque, Tigriño, que lo mencionaba Carrasco en la porra. Bueno, pues no rugió en el Barça, en el Betis lo intentó y también vuelve a fracasar. Se marcha a Palmeiras, convirtiéndose no solo en el fichaje más caro del Brasileirao, sino de toda la historia de las ligas sudamericanas. Y hasta el momento, según he visto, 3 goles en 22 partidos en 2025 y nada de nada en el Mundial de Clubes. ¿Confíais en Tigriño para esta jornada? Yo solo te digo que para la jornada, para el programa siguiente, yo voy a entrar así. Yo voy a llegar así porque voy a tener mis 14 puntos. Porque es uno de mis jugadores elegidos para la alineación. Y tengo claro que Tigriño moja en el primer partido de octavo. Imposible. Vitor Roque no va a marcar ni de broma. Minuto 60-65 para el banquillo. La otra opción para este partido, quizás puede ser más halagüeña, más optimista, la tenemos en Botafogo con Igor Jesús. Sapiño, ¿eh? Si Vitor Roque es Tigriño, Igor Jesús es Sapiño. No sabe muy bien de dónde viene este mote. Algunos dicen que él jugaba de portero de pequeño y que tenía ahí unos saltos bastante acrobáticos. Sapiño en portugués sería como ranita. Pero él comentó en una entrevista que era su abuelo quien le llamaba Sapiño
porque Igor Jesús parece que de pequeño tenía el cuerpo como muy pequeñito y la cabeza muy grande, como una rana. Es muy fan de Dragon Ball Z, lo ha demostrado con su celebración ahí, con esa onda vital, con ese Kamehameha. Tuvo una historia de equivocarse para luego reencontrarse con la senda, puesto que estuvo perdido en Emiratos durante un tiempo, pero ahora ha vuelto a Botafogo, donde está demostrando su calidad, y yo creo que no es para nada mala opción para este cruce de octavos, ¿no? Efectivamente es muy buena opción y es la mía, sin ningún tipo de recambio, voy con él, mínimo que me asegure más de 5 puntos y le estoy obligado. Ah, ahora ya no tira lo de papá de Vitor Roque, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya no, ¿no? Lo es, lo vais a ver. Vamos a pasar a Flamengo, donde vamos a lanzar la opción de un defensa, conocido de la Liga, conocido del madridismo, Danilo Luis da Silva, que está viviendo una segunda o tercera juventud en el equipo carioca, que lo pasó muy mal, dicho por él, en el Real Madrid, se convirtió en una especie de jugador meme, su propia afición en su contra, muchas dudas alrededor de su figura, problemas incluso de salud mental. Leí ayer una entrevista a Danilo comentando cómo fue su resurgir y quién fue su salvador. Pues no fue otro que Pep Guardiola en el Manchester City. Él recuerda con mucho cariño la figura del técnico, puesto que, bueno, le hizo volver a creer en sí mismo, volver a abrazar los valores alrededor del fútbol, y ahora, pues bueno, está haciendo un mundial de clubes aceptable, Danilo, con buenas puntuaciones en Fantasy, y si es titular esta semana, también podría ser una opción. Es que yo creo que es totalmente lógico lo que cuenta Danilo, básicamente porque el nivel que dio en el Real Madrid no es comparable con ninguno de los que ha dado en los otros equipos en los que ha estado. O sea, cuando ficha por el Porto era un animal que parecía que iba a ser el mejor lateral derecho del mundo, y creo que es un poco un resumen perfecto de que equipos como el Barça o el Real Madrid no solo es necesario el hecho de tener mucha calidad o tener tener mucha presencia, sino también mucha cabeza y poder asumir estar en situaciones complicadas y tener personalidad y saber administrar muchas situaciones de tu vida en las que quizá en otros equipos el foco no es tan grande y por tanto no tienes tanta presión. Recuerda mucho esa figura también de Emerson, del Puma Emerson en el Bernabéu, que creo que era Capello que le protegía y no le ponía en casa porque era incapaz de aguantar la presión del estadio y de su propia afición, ¿no? Jugadores contrastadísimos, o sea, Danilo ya venía con cartel de gran lateral derecho, y lo que tú decías, luego, la verdad que en el City bien, en la Juventus llegó incluso a ser capitán del equipo y a ganar todo. Entonces, bueno, pues una etapa para olvidar en su caso por Chamartín. Y cerramos con otro defensa, en este caso en Fluminense. Nos vamos a quedar con el MVP, o como se dice en contexto mundial de clubes, Superior Player of the Match, con Ignacio da Silva, que suple en el partido, ya digo, contra Mamelodi a Thiago Silva, capitán, que tenía molestias, que entendemos que se recuperará para el cruce de octavos. Y he cogido a Ignacio pues por esa historia top que ha dejado en el mundial de clubes, puesto que al regresar a su hotel en Colombia y abrir con la llave, con la tarjetita, su habitación, se encontró con que en su cama estaba durmiendo una persona en situación de calle, que se había colado en el hotel, que había sorteado la seguridad del mismo, y bueno, pues el bueno de Ignacio, que tuvo que avisar a las personas encargadas de la seguridad del hotel para solventar la situación. Ignacio hizo un partidazo contra Mamelodi, entendemos que no va a ser el titular en el cruce de octavos, así que os permito usar como comodín, en el caso de que sea el titular, al capitán Thiago Silva para este partido. Así que esas serían las 5 opciones, al menos uno de los 5 debe estar alineado en nuestros equipos para esta jornada. Hay que decir que de los jugadores que nos trae siempre Diego, siempre hay alguno que va a apuntar muy bien, así que hay que elegir. Sí, y bueno, recordar que de estos jugadores, evidentemente, es la primera norma, pero también tenemos otra interna, que son los jugadores vetados. Tengo que decir orgullosamente que no gafé a Julián Álvarez. Y viendo la jornada como ha ido, es verdad que podría haber sido mucho más espectacular, pero al menos 10 puntitos que me dejó la araña. Es cierto que para la jornada próxima no se puede ya alinear de un jugador del Atlético de Madrid porque no está,
pero ya a mí por lo menos me refuerza la idea de que jugador que veto, jugador que puede rendir. Así que, pues, gente, si volvéis a creer en mí, podéis optar por Olise para esta ronda de octavos, porque es el jugador que yo he vetado y que el resto de participantes no puede poner. Y pues completo el equipo con mucho Bayern de Múnich, porque voy con Harry Kane, voy con Kimmich. La economía, como digo, se nota y me puede permitir fichar a jugadores que cuestan muchísimo. Luego he hecho un poquito el truquiño de Diego Morales, y es decir, ir con el primer partido bastante fuerte, pero sobre todo con dos jugadores que hemos mencionado. Voy con Tigriño, Víctor Roque, pero por si acaso no lo hace bien, pues bueno, también tenemos al bueno Diego Jesús, a ver si entre los dos una de las puntuaciones es bastante buena. Tirando de cambios, efectivamente, si no puedes contra tus rivales tienes que unirte y por lo tanto hay que tirar de cambios. Completando el centro del campo, una de las cosas que yo considero más importantes en este Mundial de Clubes. Evidentemente hay muchos jugadores que están sorprendiendo, que te meten 2 goles cuando no sabes prácticamente quiénes son, pero los jugadores muy top en Sofascore no están fallando. Por lo tanto, jugadores como Enzo Fernández y Varela, si me puede evitar cambios en esa posición, que además también hay que ir administrando los cambios para rondas finales, creo que puedo tener un centro del campo bastante competente. Y si alguno está pensando, ¿dónde está Vitinha? ¿Dónde está Kvaratskhelia? En fin, ahora los veréis en otro equipo porque los míos no están. Cerramos el equipo con Barbosa en defensa, ¿vale? Vamos a ir con Botafogo, que también hago con el pack del portero John Víctor. Y completamos defensa con Otamendi, que yo sí sé quién es Otamendi. Vamos a ver si puede tirar ahí de confianza contra el Chelsea. Y Nuno Mendes, que aunque en la última jornada el protagonista fue a Hakimi, me parece que puede ser semana del portugués. Yo mi veto va a ser de nuevo Desiré Doué, que está dando buenos puntos, pero todavía no ha mojado. Y yo creo que ya es el momento y no es la defensa con menos fisuras del mundo, la del Inter de Miami. Vamos a confiar en Doué, en el joven extremo, para rascar unos buenos puntitos. En ataque voy a hacer la misma de Carras, Víctor Roque y Igor Jesús, que son jugadores obligados por la norma semanal. Vamos a ver si conseguimos puntuación buena en al menos uno de ellos y luego ya administramos cambios. Vamos a ver qué hace Di María. Y luego en el centro del campo, mucho Chelsea, Cole Palmer y Caicedo. Es un poco contradictorio con lo que comentaba en la porra, porque creo que el Chelsea se va, pero bueno, vamos a ver si sus jugadores más consolidados pueden rascar algo. Barreiro de Benfica, que me dio muy buenos puntos en su día, a ver si repite. Y del centro del campo para atrás, todo es Botafogo. 3 defensas de Botafogo y en la portería, John Víctor. En mi equipo también confiamos mucho en Botafogo. Mi veto, ya lo dicen, si algo funciona no lo cambies. Volvemos con Kvaratskhelia. También quería Doué, pero no se puede tener todo. Tampoco Vitinha, que lo ha vetado Marc, que ahora lo comentaremos luego. Y efectivamente, yo también voy con mucho Botafogo en defensa, aunque estoy ahí con Carrasco, he metido a Otamendi. Puede ser que dé la sorpresa, algún golito de cabeza. Confío en él. Medio campo, Fabián Ruiz. Si no tenemos a Vitinha, vamos con el español. También Kimmich, que está puntuando muy bien, como decía Carrasco, los jugadores tops. Enzo Fernández, que está en casi todos mis equipos. Me está gustando mucho. Arriba, por Doué, he metido a Messi, que está todo el programa diciendo que le va a marcar el PSG. Así que yo lo tengo ahí esperando ese golito. Después, Igor Jesús. Yo solo le llevo a él, nada de Víctor Roques. Ya veréis por qué. Y después, Di María, lanzador de penaltis, de corners. Buena elección, yo creo, porque el Benfica puede dar la sorpresa contra el Chelsea. Y recordar que los 3 ganadores de esta Liga Fantasy de Fivers llevará a poder ganar 3 Nintendo Switch 2. Así que, bueno, premios bastante jugosos y que además pues podéis competir contra nosotros. A ver si en estas rondas finales podéis contra nosotros. Y con esto cerramos el episodio 4 de Fantasy Fever. Muchas gracias a Josep y a Diego Morales por estar de nuevo aquí. Un placer. A ver qué tal van esas predicciones y el Mr. Fantasy. Gustazo, mucha suerte en octavos a todos. Y recordar estar registrados en Fiverr para poder optar a todos los premios. En la primera línea de la descripción y en el comentario fijado podéis encontrar Fiverr, la red social del momento para seguir toda la actualidad del fútbol. Mucha suerte a todos en los octavos de final. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Chao.